Los seres humanos. Los seres humanos padecen 3 tipos de sufrimientos básicos. También padecen las 4 grandes corrientes de sufrimiento: el nacimiento, la vejez, la enfermedad y la muerte. Otros sufrimientos humanos son el miedo a encontrarnos con los enemigos que detestamos, el miedo de separarnos de los seres queridos, el tener que afrontar lo que no deseamos y el no conseguir lo que deseamos. Los 3 sufrimientos básicos. El sufrimiento del cambio. El sufrimiento del cambio es el que experimentamos cuando una situación de felicidad de repente se transforma en sufrimiento. Nos encontramos bien, satisfechos, saciados después de una buena comida y de repente unos fuertes espasmos producidos por los parásitos que tenemos en el vientre empiezan a mortificarnos. Somos felices si entonces un enemigo nos roba nuestros bienes o nuestro ganado, o se incendia nuestra casa, o de repente caemos enfermos o bajo el poder de alguna influencia negativa, o recibimos noticias terribles, e instantáneamente estamos sumidos en el sufrimiento. Porque, de hecho, cualquier aparente bienestar, felicidad o prestigio que pueda encontrarse aquí en el samsara carece de la más mínima perdurabilidad o estabilidad y no escapa finalmente al sufrimiento. Por lo tanto, desengañaos de todo ello. El sufrimiento concatenado. Antes de que un sufrimiento haya concluido, empezamos a padecer otro. Contraemos la lepra y luego empezamos a tener úlceras. Y entonces, además de las úlceras, nos lesionamos, nuestro padre muere y al poco tiempo muere nuestra madre también. Nuestros enemigos nos persiguen y además se muere un ser querido, etc. En cualquier lugar que se renazca en el samsara, solamente se experimenta un sufrimiento tras otro, sin que un solo instante haya felicidad verdadera. El sufrimiento en gestación. Puede que algunos de nosotros crean que todo les va bien y que de hecho no sufren, pero en realidad estamos totalmente inmersos en el proceso de creación de las causas del sufrimiento. Nuestra comida, vestidos, hogares, posesiones, joyas, celebraciones, todo ello es el producto de acciones negativas. Y todo lo que hacemos no es nada más que entretejer acciones negativas. Y todo lo que hacemos no es nada más que entretejer acciones negativas. Por lo tanto, todo ello solo puede dar lugar al sufrimiento. Tomemos como ejemplo el té y la sampa. En China, donde se cultiva el té, sería imposible determinar el número de insectos que mueren cuando se planta o se recogen las hojas. Luego los porteadores llevan el té hasta Dartsedo. Cada porteador transporta una carga de 12 paquetes con 6 piezas de té prensado cada uno y sujeta el peso con una correa alrededor de su frente. Y aunque la piel de la frente se levante y queden al descubierto los huesos del cráneo, blancos, ellos siguen adelante. Desde Dotok llevan la carga los Tzoz, los yak y las mulas, con los dorsos partidos, los vientres perforados y pelados. Sufren terriblemente de su esclavitud. El trueque del té supone una serie de juramentos falsos, fraudes y discusiones. Generalmente se intercambia por productos de origen animal, como lana y pieles de cordero. Con respecto a la lana, en verano está repleta de piojos, garrapatas y otros pequeños insectos tan numerosos como los pelos de la piel de los corderos. Durante el esquileo, muchos de ellos mueren decapitados, partidos por la mitad o destripados.
Los que sobreviven se quedan pegados en la lana y luego mueren asfixiados. Todo esto solo puede llevar a los reinos inferiores. Y con respecto a las pieles de cordero, los corderos nacen con todos los sentidos completos, sienten placer y dolor. Cuando están disfrutando de los primeros momentos de la vida, llenos de salud, se los mata. Puede que solo sean animales estúpidos, pero de cualquier modo no quieren morir. Les gusta vivir y sufren cuando son torturados y sacrificados. En cuanto a las ovejas, a quienes les han asesinado a sus pequeños, son el vivo ejemplo del dolor que experimenta una madre que pierde a su único hijo. Así pues, si pensamos acerca de la producción y comercio de dichos productos, podremos entender que incluso beber un solo sorbo de té no puede más que contribuir a hacernos renacer en los reinos inferiores. Ahora consideremos la zampa. Antes de sembrar la cebada, hay que arar los campos, lo que supone lanzar a la superficie todos los gusanos e insectos que viven bajo tierra, y enterrar a todos aquellos que viven en la superficie. A donde quiera que van los bueyes de labranza, son seguidos por cuervos y pájaros que se alimentan sin cesar de todos esos bichitos. Cuando se riegan los campos, todos los animales que viven en el agua son esparcidos sobre la tierra seca, y aquellos que viven en tierra seca mueren ahogados. Así, en cada uno de los estadios de la siembra, cosecha, trilla, el número de seres que mueren es incalculable. Si pensamos acerca de ello, al comer zampa es como si comiésemos insectos molidos. Del mismo modo, la mantequilla, la leche y otros alimentos denominados los 3 blancos y los 3 dulces, que consideramos alimentos puros y no corrompidos por acciones negativas, en realidad no lo son, ya que suponen la muerte de la mayoría de los yak, terneros y corderos recién nacidos. A los que no matan, nada más nacer, y antes de que hayan mamado la dulce leche de sus madres, les atan una cuerda al cuello y los dejan amarrados a una estaca, si no tienen que desplazarse, o atados unos a otros si tienen que viajar. Y así se les priva de toda la leche, su comida y bebida legítimas para hacer queso y mantequilla. Robando la esencia del cuerpo de la madre, vital para la vida del recién nacido, se les deja medio camino entre la vida y la muerte. Cuando llega la primavera, las avejentadas y consumidas madres de los animales están tan débiles que no pueden ni levantarse de sus lechos. La mayoría de los terneros y los corderos han muerto de hambre. Los supervivientes, débiles y esqueléticos, se tambalean casi muertos. Todo lo que ahora consideramos que constituye la felicidad, alimentos para comer, ropa para vestirnos y todos los bienes y riquezas que podamos imaginar, es únicamente el producto de acciones negativas. El resultado final de todo ello solo puede ser los tormentos infinitos de los reinos inferiores. Por lo tanto, todo lo que en la actualidad nos parece felicidad, en realidad no es más que sufrimiento en gestación. Los sufrimientos del nacimiento, la vejez, la enfermedad y la muerte. El sufrimiento del nacimiento. Los seres humanos en este mundo nacen del útero. La consciencia de un ser en el estado intermedio tiene que introducirse dentro del esperma del padre unido a la sangre de la madre. Luego va a través de las dolorosas experiencias de los diferentes estados embrionarios: gelatina redonda, elipse viscosa, rectángulo espeso, óvalo firme, masa redonda dura, etc.
Una vez que los miembros, apéndices y órganos de los sentidos se han formado, el feto atrapado en la oscuridad del útero fétido y asfixiante sufre como alguien encerrado en una prisión. Cuando la madre toma alimentos calientes, el feto sufre como si fuese quemado con fuego. Si come algo frío, siente como si lo lanzasen al agua helada. Cuando la madre se tumba, siente como si lo enterrasen bajo una montaña. Cuando su estómago está lleno, es como si estuviese atrapado entre rocas. Si está hambrienta, siente como si cayera por un precipicio. Cuando anda, se mueve o se sienta, siente como si fuese golpeado por el viento. Al final del embarazo, la energía kármica de la existencia hace que la cabeza del feto se coloque hacia abajo, preparándose para el parto. Cuando el feto es empujado hacia el cuello de la matriz, sufre como si un poderoso gigante lo agarrara por las piernas y lo golpeara contra una pared. Al atravesar la estructura ósea de la pelvis, el feto siente como si pasase por una hilera. Si la apertura es demasiado estrecha, no puede salir y muere. De hecho, tanto la madre como el bebé pueden morir durante el parto, e incluso si sobreviven, experimentan el dolor de la muerte. Como dijo el gran maestro de Odiyana, madre e hijo van a medio camino de la muerte, y excepto las mandíbulas, todas las articulaciones de la madre se desencajan. Una vez que el bebé ha nacido, todo lo que experimenta es doloroso. Cuando lo dejan sobre el colchón, siente como si cayera en una zanja llena de espinas. Cuando le limpian los restos del manto de la espalda, siente como si lo despellejaran vivo. Cuando lo lavan, siente como si le azotaran con espinas. Cuando lo ponen en el regazo de su madre, se siente como un pajarillo atrapado por un halcón. Cuando le untan mantequilla en la coronilla, siente como si lo ataran y lo tiraran por un agujero. Cuando lo ponen en la cuna, es como si lo pusieran en barro sucio. Cuando sufre porque tiene hambre, sed, está enfermo, etc., lo único que puede hacer es llorar. Desde que nacemos, vamos madurando hacia nuestra juventud y tenemos la impresión de que estamos creciendo y desarrollándonos. Pero de hecho, lo que ocurre es que nuestra vida se va acortando día a día, a medida que nos acercamos a la muerte. Nos consagramos a las incesantes actividades de esta vida que se suceden una tras otra como ondas en el agua. Y como todas ellas están vinculadas únicamente a acciones negativas, el resultado no puede ser otro que renacer en los reinos inferiores y experimentar inmensos sufrimientos. El sufrimiento de la vejez. Mientras nos dedicamos a los asuntos de esta vida, intrascendentes e interminables, el sufrimiento de la vejez se nos acerca inadvertidamente. Poco a poco vamos perdiendo toda la energía. Ya no podemos digerir la comida que nos gusta. Nuestra vista degenera y ya no podemos percibir claramente los objetos pequeños o distantes. Nos empieza a fallar el oído y ya no podemos distinguir correctamente los sonidos y las palabras. Nuestra lengua ya no puede saborear la comida ni la bebida, ni articular los sonidos claramente. Al debilitarse nuestras facultades intelectuales, caemos en el aturdimiento. Nos falla la memoria y nos volvemos olvidadizos. Se nos caen los dientes y ya no podemos masticar alimentos sólidos y todo lo que decimos se vuelve ininteligible. Nuestro cuerpo pierde su calor y si llevamos ropa ligera tenemos frío. Perdemos la fuerza y ya no podemos coger nada pesado.
Aunque todavía nos gustan las diversiones y los placeres, ya no tenemos energía para ello. Al degenerar nuestros canales sutiles y energías, nos volvemos irritables e impacientes. Despreciados por todos, nos sentimos deprimidos y tristes. Los elementos del cuerpo pierden su equilibrio y se producen muchas enfermedades y problemas. Tenemos que esforzarnos en todos los movimientos, como andar, sentarnos, porque se han vuelto una tarea casi imposible. Jigsun Milarepa dijo: 1. Te levantas como si arrancases una estaca del suelo. 2. Te arrastras como si acechases un pájaro. 3. Te sientas como si soltases un saco. Abuelo, cuando estas 3 cosas suceden, eres un triste viejo cuyo cuerpo ilusorio se está marchitando. 1. Por fuera tu piel cuelga con arrugas. 2. Por dentro los huesos sobresalen donde la carne y la sangre han desaparecido. 3. En medio estás aturdida, sorda, ciega y estúpida. Abuela, cuando estas 3 cosas suceden, enfadada frunces la cara con arrugas deplorables. 1. Vistes con ropas toscas y andrajosas. 2. Lo que comes y bebes está insípido y frío. 3. Te apuntalas en la cama con pieles por los 4 costados. Abuela y abuelo, cuando estas 3 cosas suceden, eres como un yogui realizado al que pisotean hombres y perros. En la vejez, cuando queremos levantarnos, no podemos hacerlo con naturalidad en un solo movimiento. Tenemos que poner las 2 manos en el suelo como si fuésemos a extraer una estaca de un terreno duro. Cuando andamos, doblamos la espalda por la cintura y no podemos alzar la cabeza. Y siendo incapaces de movernos con rapidez, nos arrastramos lentamente como un niño acechando un pájaro. Todas las articulaciones de nuestros brazos y piernas padecen tanto de artritis que no podemos sentarnos armoniosamente. En vez de ello, dejamos caer todo el peso de nuestro cuerpo de golpe, como si fuese un saco sujeto por una cuerda y ésta se hubiese roto. A medida que los músculos en nuestro cuerpo van menguando, la piel se afloja y el cuerpo y la cara se cubren de arrugas. Con menos masa carnosa y menos sangre a su alrededor, todas las articulaciones se hacen más prominentes. Los pómulos y demás protuberancias óseas sobresalen bajo la piel. Nos falla la memoria y estamos alelados, sordos y ciegos. No podemos pensar claramente y nos sentimos aturdidos. Al disminuir nuestra energía física, perdemos las ganas de estar presentables y nos vestimos con ropas toscas y andrajosas. Comemos las sobras y perdemos el sentido del gusto. Todo lo que ingerimos nos parece frío e insípido. Nos sentimos tan pesados que nos es difícil hacer cualquier cosa. Nos apuntalamos en la cama por los 4 costados y no podemos levantarnos. Para entonces, nuestro deterioro físico nos produce depresión y profundo sufrimiento. Toda la belleza y esplendor de nuestro rostro se ha desvanecido. La piel se nos cubre de arrugas y en la frente se trazan desagradables marcas de mal humor. Todo el mundo nos desprecia e incluso si alguien pasa por encima de nuestra cabeza, no podemos levantarnos. Ya no reaccionamos. Es como si fuésemos yogis realizados para quienes ya no existe lo puro y lo impuro. Incapaces de soportar el sufrimiento de la vejez, queremos morirnos.
Pero de hecho, cuanto más nos acercamos a la muerte, más aterrorizados estamos. Todo esto hace que el sufrimiento que tenemos que sobrellevar en la vejez no sea muy diferente de los tormentos que experimentan los seres en los reinos inferiores. El sufrimiento de la enfermedad. Cuando los 4 elementos de los que está constituido nuestro cuerpo se desequilibran, surge toda clase de enfermedades, como las producidas por el lung, la bilis, la flema, etc., y nos afligen sensaciones de dolor y sufrimiento. En cuanto nos afectan los primeros síntomas de la enfermedad, aunque seamos jóvenes, fuertes, estemos rebosantes de salud y en la flor de la vida, nos desplomamos como un pajarillo derribado por una pedrada y perdemos toda nuestra fuerza. Nos hundimos en la cama y cualquier movimiento, por pequeño que sea, nos resulta difícil de ejecutar. Incluso responder cuando alguien nos pregunta qué es lo que nos pasa nos supone un esfuerzo. La voz es como si viniese de las profundidades y no pudiese salir. Nos tumbamos hacia la derecha, hacia la izquierda, de espaldas, hacia abajo, pero no estamos bien de ninguna forma. Perdemos el apetito y no queremos comer ni beber. No podemos dormir por las noches. Los días nos parecen interminables y las noches eternas. Tenemos que soportar todo tipo de tratamientos desagradables como cauterizaciones, sangrías, tomar medicinas amargas, agrias, picantes. Nos aterroriza la idea de que podamos morirnos en cualquier momento debido a la enfermedad. Debido a influencias mórbidas y a nuestro estado deficiente, puede que perdamos el control de la mente. Y además de nuestras percepciones fraudulentas, empecemos a tener alucinaciones. Algunas veces los enfermos incluso se suicidan. A los que padecen enfermedades como lepra o epilepsia, les abandona todo el mundo. Se convierten en muertos vivientes contemplando su propia degeneración. Generalmente los enfermos no pueden cuidarse a sí mismos. La enfermedad les agria el carácter y encuentran fallos en todo lo que hacen por ellos los demás. Se vuelven cada vez más exigentes y criticones. Y si su enfermedad dura demasiado, la gente se cansa de cuidarlos y ya no les hacen caso. El malestar que les produce la enfermedad les hace sufrir constantemente. El sufrimiento de la muerte. Cuando la muerte se aproxima, el moribundo se desploma en la cama y ya no tiene fuerzas para levantarse. Cuando ve la comida o la bebida, no le apetece. Atormentado por la sensación de morir, se siente cada vez más deprimido y pierde todo el valor y la confianza en sí mismo. Empieza a experimentar alucinaciones de lo que le espera. Ha llegado el momento del gran viaje. Sus familiares y amigos le rodean, pero no pueden hacer nada para retrasar la partida. Tiene que experimentar el sufrimiento de la muerte él solo. Aunque tenga innumerables posesiones, no puede llevarse nada. Le resulta insoportable abandonarlas, pero tampoco pueden seguirle. Se siente lleno de remordimiento al recordar las acciones negativas que ha hecho. Está aterrorizado pensando en los sufrimientos de los reinos inferiores. La muerte le sorprende repentinamente y siente pánico. Las percepciones de esta vida se desvanecen y empieza a enfriarse poco a poco. Cuando muere un malhechor, se golpea el pecho dejándose la piel cubierta con las marcas de sus uñas. Al recordar las acciones negativas que ha cometido, se siente atemorizado de tener que renacer en los reinos inferiores.
Los remordimientos le inundan por no haber practicado el Dharma cuando tenía todavía oportunidad para hacerlo, ya que es lo único que podría ayudarle en el momento de la muerte. Siente un tremendo dolor en el corazón. Es por ello que se golpea el pecho y muere cubierto de señales. Según el dicho, un malhechor al que veamos morir es un maestro mostrándonos el efecto de las acciones. Incluso antes de morir, le llega el sufrimiento de los reinos inferiores. Cualquier cosa que percibe le asusta. Todas las sensaciones le hacen sufrir. Los elementos de su cuerpo se disuelven. Jadea, sus miembros se contraen. Empieza a alucinar. Los ojos se le quedan en blanco y deja esta vida. El Señor de la muerte le viene al encuentro. Surgen las percepciones del estado intermedio, pero no tiene protector ni refugio. No hay ninguna garantía de que en el momento de dejar esta vida, desnudos y con las manos vacías, no va a ser hoy. Cuando ocurra, lo único que nos puede ayudar realmente es el Dharma. No hay otro refugio. Se dice, en el vientre de tu madre piensa en el Dharma. En cuanto nazcas, recuerda el Dharma para la muerte. Puesto que la muerte llega de súbito, seamos jóvenes o ancianos, es necesario empezar a practicar el Dharma nada más nacer, ya que es lo único que puede ayudarnos en el momento de la muerte. Sin embargo, hasta el presente nos hemos olvidado de la muerte, porque estábamos demasiado ocupados derrotando a nuestros adversarios, favoreciendo a nuestros allegados y cuidando de nuestras viviendas y posesiones. Si reflexionamos acerca de ello, veremos que es un gran error estar sumergidos todo el tiempo en el apego, el odio o la indiferencia. Otros sufrimientos humanos. El miedo a encontrarnos con los enemigos que detestamos. Aunque dediquemos todo nuestro tiempo a cuidar de nuestras riquezas y posesiones, vigilándolas día y noche, no podremos evitar que al final tengamos que compartirlas con nuestros enemigos. Atracados por el día, ladrones por la noche, perros salvajes, lobos y otras fieras pueden aparecer sin previo aviso. Generalmente, cuanta más riqueza y propiedades se tienen, más problemas ocasiona el adquirirlas, protegerlas e intentar que se incrementen. Como dijo Nagarjuna, acumular riquezas, protegerlas e incrementarlas es extenuante. Entended que son una fuente inagotable de problemas. Y Jepson Milarepa dijo, al principio la riqueza os hace sentiros felices y admirados, pero por mucho que se tenga, nunca es suficiente. Después os domina la avaricia. No podéis ser generosos ni hacer ofrendas. Vuestra riqueza atrae a enemigos y fuerzas negativas, y otros disfrutarán lo que vosotros habéis acumulado. Al final se convierte en el demonio que pone en peligro vuestra vida. Qué frustrante es ocuparse de las riquezas para los enemigos. Me he deshecho de esa piedra que nos sujeta al samsara. No me interesan las trampas de ese demonio. Nuestros sufrimientos están en proporción directa a nuestras posesiones. Por ejemplo, si poseemos un caballo, nos preocupamos de si se lo llevarán nuestros enemigos o lo robará algún ladrón, si tendrá suficiente heno, etc. Un solo caballo puede hacernos sufrir increíblemente. Si tenemos una oveja, sufrimos por esa oveja. Incluso si uno solo posee un paquete de té, seguro que sufre por ese paquete de té.
Como dice el refrán, sin riquezas no hay enemigos y uno puede vivir en paz. Reflexionad sobre ello. Inspiraos en el ejemplo de las vidas de los Budas del pasado y cortad de raíz todo el apego al dinero y las posesiones. Vivid de lo que encontréis como los pájaros y dedicaos por completo a la práctica del Dharma. El miedo de ser separados de los seres queridos. Todos los seres samsáricos que vivimos en este mundo nos sentimos apegados a aquellos con los que nos identificamos y hostiles hacia los que se nos oponen. Para el bien de nuestros familiares, seguidores, compatriotas, amigos, compañeros, estamos dispuestos a sobrellevar todo tipo de sufrimientos. Pero todos aquellos con los que tenemos lazos de parentesco o amistad son impermanentes y antes o después tendremos que separarnos de ellos. Generalmente, cuando mueren, se van a otros países, sufren a causa de sus adversarios o algún otro peligro. El sufrimiento que ellos padecen nos afecta más que el nuestro. Especialmente los padres quieren tanto a sus hijos que se preocupan constantemente de si tienen frío, hambre, sed o de que puedan caer enfermos o morir. De hecho, los quieren tanto que prefieren morir antes que verlos sufrir. Y a causa de ellos viven en continuo desasosiego. Aunque padecemos tanto por el temor de ser separados de nuestros parientes y amigos que nos son tan queridos, si los consideramos cuidadosamente, veremos que no es tan evidente que esos a quienes consideramos nuestros allegados merezcan realmente ese nombre. Por ejemplo, nuestros padres afirman que nos quieren, pero su modo de querernos no es el más idóneo y acaban perjudicándonos. Tratando de proporcionarnos riquezas y posesiones y casarnos, lo que hacen es atarnos a las cadenas que nos aprisionan en el samsara. Nos enseñan todo lo concerniente a vencer a nuestros oponentes, cuidar de nuestros amigos, hacernos ricos y toda clase de acciones negativas que harán que estemos atrapados sin remedio en las profundidades de los reinos inferiores. No podrían hacerlo peor. En cuanto a nuestros hijos, varones y hembras, al principio nos succionan la esencia de nuestro cuerpo, luego nos quitan la comida de la boca y finalmente nos arrebatan la riqueza de las manos. Y a cambio de nuestro afecto se rebelan contra nosotros. A nuestros hijos les damos todas las riquezas que hemos reunido a lo largo de nuestra vida, a pesar de los sufrimientos, críticas y acciones negativas que nos han supuesto. Pero ellos no sienten la mínima gratitud. Incluso si les diésemos toda una medida de plata china, sentirían menos gratitud que cualquier otra persona sentiría si le diésemos un poco de té. Ellos consideran que cualquier cosa que pertenece a sus padres automáticamente les pertenece a ellos. Nuestras hermanas e hijas también derrochan nuestra fortuna sin ninguna gratitud. Cuanto más les damos, más quieren. Si tenemos en nuestro rosario alguna turquesa falsa como contador, ellos tratarán de sonsacárnosla también. En el mejor de los casos, contribuyen a la prosperidad de otros, pero no nos benefician en nada. Si las cosas van mal, regresan a casa trayendo deshonra y tristeza a la familia. Y con respecto a los demás parientes y amigos, nos tratan como dioses mientras las cosas nos van bien, y somos felices y afortunados. Hacen todo lo que pueden para ayudarnos y nos obsequian con cosas que incluso no necesitamos.
Pero si las cosas empiezan a irnos mal, aunque no les hayamos hecho ningún daño, nos tratan como enemigos y en respuesta a nuestra amabilidad actúan con malicia. Todo esto nos demuestra que no tiene el menor sentido tener hijos, hijas, parientes y amigos. Como Jesús Milarepa decía en sus canciones, al principio vuestro hijo es un pequeño Dios encantador, lo queréis a más no poder. Después, él os reclama su parte hoscamente, le dais todo, pero nunca está satisfecho. Trae a casa a la hija de otro, desalojando a sus bondadosos padres. Cuando su padre le llama, no se digna contestar. Cuando le llama a su madre, no la escucha. Al final, es como un vecino desconocido. Criar a ese impostor es destruirse. Qué frustrante es engendrar a tus propios enemigos. Me he deshecho de esa atadura que nos liga al samsara. No quiero hijos mundanos. Al principio, una hija es como una pequeña diosa risueña. Ella acapara imperiosamente vuestras mejores posesiones. Luego, os reclama su parte incansablemente. Abiertamente le sonsaca las cosas a su padre y a escondidas se las roba a su madre. Nunca está satisfecha con lo que obtiene. Ella es la desesperación de sus bondadosos padres. Al final, es un ogro con el rostro enrojecido. Será la gloria de otros en el mejor caso. Traerá la desgracia a la familia en el peor de ellos. Qué frustrante es ese ogro de nuestra perdición. Me he deshecho de ese dolor incurable. No quiero ninguna hija que me traiga desgracias. Al principio, los amigos te reciben cordialmente y sonríen. Todo el valle resuena con «entrad, sentaos». Luego nos devuelven la invitación con carne y cerveza, dándonos exactamente lo que les hemos dado. Al final, se producen disensiones por el apego y el odio. Qué frustrantes son esos amigos mezquinos con sus peleas. He abandonado a mis compañeros de mesa de otros tiempos despreocupados. No quiero amigos mundanos. El sufrimiento de no conseguir lo que deseamos. No hay nadie en este mundo que no desee ser feliz y sentirse bien. Y sin embargo, nadie consigue lo que desea. Por ejemplo, tratando de ser feliz, alguien se construye una casa, pero la casa se derrumba y lo sepulta. Alguien come para saciar el hambre, pero la comida le sienta mal y pone su vida en peligro. Algunos van a luchar esperando la victoria, pero mueren de inmediato. Un grupo de mercaderes inicia una expedición creyendo que van a obtener grandes beneficios, pero son atacados y reducidos a la mendicidad. No importa cuánta energía y esfuerzo pongamos deseando ser ricos y felices en esta vida, que a menos que hayamos creado el karma necesario en el pasado, no podremos ni saciar el hambre del momento. Todo lo que hagamos creará problemas para nosotros y los demás. El único resultado que podemos estar seguros de conseguir es no poder liberarnos de las profundidades de los reinos inferiores. Es por ello que un solo atisbo de mérito vale más que una montaña de esfuerzo. ¿Cuál es el sentido de las actividades sansáricas que no terminan jamás? Todo el esfuerzo que hemos hecho desde el sin principio de los tiempos en el samsara, tratando de conseguir lo que deseamos, solo nos ha traído sufrimiento. Si en el pasado toda la energía que le dedicamos a los asuntos sansáricos durante algún periodo, al principio o al final de una sola vida se la hubiésemos dedicado al Dharma, ahora ya seríamos Budas.
y si no, al menos ya no tendríamos que experimentar nunca más los sufrimientos de los estados inferiores de existencia. Ahora que sabemos cuál es la diferencia entre lo que debemos hacer y lo que debemos evitar, debemos dejar de tener grandes expectativas en los asuntos sansáricos que nunca concluyen y dedicarnos al Dharma auténtico que es seguro que podremos llegar a realizar. Meditad reflexionando de ese modo. El sufrimiento de tener que afrontar lo que no deseamos. No hay nadie en este mundo que desee ninguno de los sufrimientos descritos anteriormente, y sin embargo es lo que experimentamos continuamente, queramos o no. Hay gente que, por ejemplo, debido a sus acciones anteriores, son los súbditos de algún monarca o los esclavos de algún rico hacendado. En contra de su voluntad, están completamente subordinados a los deseos de sus patrones, sin disponer de un solo momento de libertad. Aunque son tremendamente castigados por algún error insignificante, no pueden hacer nada. E incluso si los condujeran al patíbulo para ser ejecutados, sabrían que no pueden escaparse. Continuamente tenemos que afrontar lo que no deseamos. Como dijo el gran omnisciente, querríais estar con vuestra familia y allegados para siempre, pero es seguro que os vais a separar. Querríais permanecer en vuestro confortable hogar para siempre, pero es seguro que lo vais a abandonar. Querríais disfrutar de bienestar, riqueza y felicidad para siempre, pero es seguro que los vais a perder. Querríais tener este inestimable cuerpo humano dotado de libertades y condiciones favorables para siempre, pero es seguro que vais a morir. Querríais escuchar siempre las enseñanzas de vuestro excelente maestro, pero es seguro que os vais a marchar. Querríais estar con vuestros buenos amigos espirituales para siempre, pero es seguro que os vais a distanciar. Oh amigos míos, que os sentís profundamente desencantados con el samsara. Este vagabundo sin dharma os exhorta. Desde hoy, poneos la armadura del esfuerzo, porque el momento ha llegado de cruzar a la tierra de la gran felicidad de la que ya no os separaréis. Riqueza, posesiones, bienestar, felicidad y fama son el resultado de las acciones positivas del pasado. Si habéis acumulado acciones positivas en el pasado, todas estas cosas llegarán de forma natural, las deseéis o no. Pero sin dichas acciones positivas, por mucho que os esforcéis, nunca conseguiréis lo que deseáis. Y solo tendréis lo que no deseáis. Así pues, cuando practiquéis el Dharma, confiad en la riqueza inagotable de sentiros satisfechos. Si no, habiendo empezado a practicar el Dharma, vuestras ambiciones mundanas para esta vida solo os traerán problemas y desagradarán a los seres sublimes. Como Jesu Milarepa dice en sus cantos, el victorioso, supremo entre los hombres, dio las enseñanzas en general para vencer las 8 preocupaciones mundanas. Pero en aquellos que hoy en día se consideran eruditos, ¿no han aumentado aún más estas preocupaciones? El victorioso enseñó normas de disciplina a seguir para abandonar las actividades mundanas. Pero los monjes que hoy en día siguen esa disciplina ¿no están aún más ocupados en ellas? Él enseñó el modo de vida de los rishis del pasado para poder cortar las ataduras con amigos y parientes. Pero los que hoy en día viven como rishis ¿no se preocupan por ser admirados más que antes? En resumen, sin recordar la muerte, cualquier práctica del Dharma es inútil.
Los seres humanos que viven en estos tiempos degenerados en los 4 continentes de este mundo en general, pero especialmente aquí en Yabubipa, no tienen la menor oportunidad de ser felices. Sus vidas están llenas de sufrimiento. En la actualidad, con cada año, cada mes, cada día, cada comida, cada mañana, cada noche que pasa, la degeneración se incrementa. Este kalpa está empeorando progresivamente. Las enseñanzas del Buda y la felicidad de los seres están decayendo cada vez más. Así que reflexionad sobre todo esto y sentid tristeza por el samsara. Además, en este continente de Jambuvipa, el efecto de las acciones tiene un poder especial, lo que hace que todo, bueno o malo, agradable o desagradable, alto o bajo, dharma o no, sea completamente imprevisible. Tenéis que observar y constatar por vosotros mismos cómo son las cosas en realidad y así tendréis claro lo que debéis hacer y lo que debéis evitar. Jambuvipa es un lugar donde la fuerza del karma tiene más poder y los efectos surgen con más fuerza y en ciertos casos antes. De los 4 continentes del universo, según la concepción del cosmos en la antigua India, es especialmente en Jambuvipa donde las acciones producen efectos más fuertes y donde las experiencias de los individuos son más variables. Los habitantes de los otros continentes experimentan principalmente el resultado de las acciones pasadas en vez de crear nuevas causas. Sus experiencias y la duración de sus vidas no son tan variables. El omnisciente Longchenpa aconseja: a veces mirad a las circunstancias que percibid como favorables. Si reconocéis que solo son vuestras percepciones, vuestras experiencias serán una ayuda. A veces, mirad a las circunstancias que percibís como adversas y perjudiciales. Esto es esencial, pues os hará sentir horrorizados de la fraudulencia de vuestras percepciones. A veces, mirad a vuestros amigos y a los maestros espirituales de otros. Distinguir lo bueno de lo malo os inspirará a practicar. A veces, mirad a las manifestaciones prodigiosas de los 4 elementos en el espacio. Veréis cómo en la auténtica naturaleza de la mente se está más allá de cualquier esfuerzo. A veces, mirad a vuestro país, vuestro hogar y vuestras posesiones sabiendo que son ilusorios. Os sentiréis disgustados por el modo erróneo en que los percibís. A veces, mirad a las riquezas y posesiones de otros. Viéndolas como algo lastimoso, abandonaréis las ambiciones sansáricas. En resumen, examinando la naturaleza de todo lo que percibáis, destruiréis el engaño de aferraros a ello como algo real.